Vamos a explicar la rectificación mediante los diodos semiconductores. Inicialmente vamos a ver el diodo simple con la rectificación sencilla o simple. Tenemos acá esta figura. Ustedes ven aquí un transformador, el primario, el secundario, el diodo, la resistencia RL, la corriente que pasa por el diodo, el voltaje de entrada, el voltaje de salida. Aquí tenemos la señal de entrada, tiene alternancia positiva y tiene alternancia negativa, donde su valor pico se llama V máximo, voltaje de entrada. Y vamos a mirar el voltaje de salida. Cuando tenemos a la entrada del diodo esta alternancia positiva, al tener positivo aquí en el ánodo, el diodo conduce. Al conducir el diodo, esto es casi un cortocircuito, y entonces toda la señal de entrada aproximadamente aparece a la salida, porque este punto es casi igual a este punto. Por lo tanto, para la parte positiva tenemos que a la salida sale casi en forma perfecta toda la señal. Cuando entra al diodo la parte negativa, entonces aquí tenemos menos sobre este diodo, entonces el diodo no conduce, el diodo está polarizado. Inversamente, esto es como si fuera un circuito abierto, por lo tanto no hay corriente y el voltaje a la salida es cero, como aparece aquí. Así sucesivamente se repite para todas las alternancias positivas apareciendo a la salida, y las alternancias negativas se borran, se quitan. En la rectificación simple, el voltaje de salida de corriente continua, que es lo que nos importa, es igual al voltaje máximo sobre pi. Y el voltaje de corriente alterna es el voltaje máximo sobre 2. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos una señal de entrada V sub I que tiene una amplitud máxima de 10, una entrada senoidal, y los parámetros del diodo son voltaje de conducción 0, resistencia de conducción 50 ohmios, resistencia de carga, esta resistencia de carga 1K, y la resistencia inversa del diodo es infinito. Vamos a resolver ese problema para calcular el voltaje de salida. La corriente que pasa en el circuito, en esta malla, cuando el diodo conduce, se puede reemplazar por su voltaje de conducción en serie con la resistencia de conducción. Entonces la corriente es igual siempre a voltaje sobre resistencia, o sea, en este caso es VI máximo, el voltaje máximo, menos VF, porque aquí tenemos el menos, dividido por la resistencia, que en este caso están en serie, entonces RR más RF más RL. Y podemos reemplazar ya los voltajes. Voltaje V máximo es 10, VF, el problema nos dice que es 0, RF es 50 ohmios y RL es 1K. Eso nos da 10 sobre 10 sobre 1.05, nos da 9.5 miliamperios. El voltaje de corriente continua, la fórmula la misma, que es el voltaje sobre pi, o sea 9.5 sobre pi, que es 314. Eso nos da 3 voltios, voltaje de corriente continua aquí a la salida. Y el voltaje de corriente alterna es V0 máximo sobre 2, o sea 9.5 sobre 2, 475 voltios. Entonces eso quiere decir lo siguiente, que el voltaje pico aquí a la salida es 9.5 voltios. Mira, 9.5 voltios.
voltaje pico, y el voltaje de corriente continua no es sino de 3 voltios y el voltaje de corriente alterna es 475. Esos son los resultados. Cuando el diodo está inverso, el problema nos dice que RR es infinito, esto es un circuito abierto, no hay corriente, entonces el voltaje cuando es negativo aquí es 0. Entonces está claro la rectificación simple y el cálculo de sus valores pico, aquí de 9.5, del valor de la corriente continua y del valor de la corriente alterna. La rectificación completa. Para rectificar una señal en forma completa o doble también se dice, colocamos dos diodos tal como están en ese circuito. Necesitamos un transformador de tal forma que el secundario tenga un punto o tap central para que este diodo pueda trabajar con B1 y este diodo pueda trabajar con B2. Aquí tenemos la señal B1, esta es la señal, y aquí tenemos la señal B2. Fíjense que están completamente en contrafase de 180 grados, porque aquí es más y aquí es menos. Entonces, para esta parte positiva de la señal de entrada de B1, este diodo, aquí positivo está en el diodo, entonces D1 conduce, esto es un corto y por lo tanto el voltaje B1 es muy igual a voltaje que hay en RL, porque repito, el D1 en este caso se comporta casi como un corto. Entonces para esta señal B1 aparece aquí a la salida. Entonces cuando esta alternancia positiva, este diodo conduce, pero aquí está negativo, miren, entonces esto diodo D2 no conduce, D1 conduce, D2 no conduce. Cuando llega esta otra alternancia de acá, entonces en este tiempo, fíjense que B1 es negativo y B2 es positivo. Si B1 es negativo, este no conduce. Y B2, como B2 es positivo, este conduce. D2 conduce y D1 conduce. Este es como si fuera un corto, por eso la señal de B2 en este punto aparece también aquí a la salida. Entonces, para esta alternancia aparece esta señal muy parecida, muy igual, y para la otra alternancia positiva que pasa por B2 aparece esta alternancia. Entonces fíjese que ahora hay rectificación completa. Para una alternancia conduce de 1, de 2 no, para la otra alternancia conduce de 2 y de 1 no. Entonces esa es la rectificación completa. B1 es igual a B máximo y B2 es igual pues a menos, ¿no? A menos B máximo de la señal senoidal. La corriente sigue siendo igual a B máximo menos BF sobre la resistencia, porque conduce un solo diodo, la corriente. Siempre corriente voltaje sobre resistencia, pero la resistencia hay que sumarla. El voltaje de salida entonces es la corriente máxima por RL, voltaje de corriente continua. Aquí es 2 veces máximo sobre pi. Fíjense que es el doble de voltaje máximo de rectificación simple, que era solamente sobre pi. Aquí es 2 veces. Y el voltaje de corriente alterna es dividido por unos 41. 1,41 es raíz de 2. Entonces, el voltaje de corriente continua se duplica, aumenta, y el voltaje de corriente alterna disminuye. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Fíjense lo siguiente. Ahí tenemos B1 es 10, B2 aquí es menos 10,
P máximo, pues obvio que es valor pico, que es 10. De la corriente, para allá la corriente máxima, o sea la corriente pico, siempre es diferencia de voltaje sobre la suma de las resistencias. Estos datos nos lo dan, cuando nos dan RF y nos dan R, o sea que eso tenemos 9.5 amperios. El voltaje máximo es, y por resistencia nos da 9.5 voltios. O sea que estos valores son iguales al sistema de rectificación simple. Pero lo que varía ahora es que como es rectificación doble, el voltaje de corriente continua es 2 veces el voltaje sobre pi, nos da 6 voltios, y el valor RMS es sobre 1.41, o sea nos da 7.7 voltios. Esas son las fórmulas para rectificación completa. En la práctica uno siempre trabaja uno como el diodo fuera ideal, o sea BF0, RF0, y por eso a unos aproximadamente uno le da aquí 10 voltios, pero no exactamente, si uno lo hace con la fórmula da 9.5 voltios y no los 10. Bueno, otra forma de rectificación doble o completa es trabajando con 4 diodos y se llama rectificación en puente. Se trabaja con 4 diodos ya en la práctica. El comercio vende ya una sola pastilla semiconductora en donde internamente están los 4 diodos y solamente tiene las 4 patas por donde se hacen las conexiones. Pero miremoslo aquí así en forma independiente para saber cómo trabaja. La ventaja de este tipo de rectificación con respecto a la anterior es que el rectificador en puente no necesita que el secundario del transformador tenga punto central. Entonces se aplican directamente a esos 4 diodos de esa forma configuración. Aquí está la resistencia de carga. Aquí aparece lo mismo, la rectificación doble. Pero analicemos un momentico. Cuando este punto es positivo y este punto es negativo, para la alternancia positiva, este es positivo, conduce de 2, y si este es negativo aquí, este también está conduciendo de 3. Entonces conduce de 2 por aquí y conduce de 3 por acá. Aparece esta señal. Y cuando llega a la parte negativa de la señal de entrada, porque la señal de entrada es así, parte negativa, o sea que aquí es menos y aquí es más. Y aquí es menos, va a conducir de 1, y si aquí es más, va a conducir de 4. Entonces conduce de 1 y de 4. O sea que miren, la corriente pasa por la resistencia y aquí también llega así al transformador. Te repetimos, cuando para la alternancia positiva conduce de 2 y de 3, para la alternancia negativa conduce de 1 y de 4, y aparece la misma señal. Aquí es la diferencia, digamos, en forma de ecuaciones, porque ya la corriente no es B máximo menos BF, sino menos 2BF sobre la resistencia, obvio, porque ya son 2 diodos los que conducen. Entonces es 2BF y 2RF, que son las resistencias del diodo, y la voltaje de salida sigue siendo corriente máxima sobre la resistencia. La filtración en rectificación simple. Aquí tenemos un rectificador simple, le hemos quitado aquí el transformador. Aquí simplemente damos una señal de alterna el diodo. Aquí tenemos su resistencia y le agregamos a la rectificación simple, le agregamos un condensador. Este condensador, ¿qué es lo que hace? Recuerden que la rectificación simple viene de esta forma. El condensador lo que hace es que se carga a este voltaje máximo, pero como el condensador lo que hace es mantener el voltaje y luego se descarga, pero muy lentamente, de esta forma. Se descarga muy lentamente. Es obvio que si este condensador es grande, la descarga va a ser mucho más lenta, y este rizadito que se presenta acá, o ripple, es más pequeño. Entre más
grande es el condensador, más pequeño va a ser el ripple o rizo, que se llama BSUA. Entonces ya no aparecen estas pulsaciones, sino que aparece ya esto. Fíjense que se parece ya más a corriente continua. Las fórmulas son las siguientes. BSUA que hay aquí es la corriente continua sobre frecuencia por el condensador. Voltaje de corriente continua es el máximo menos VA medios. El voltaje de corriente continua sería aquí como la mitad, o sea, ese valor máximo menos la mitad de VA, o sea, esto. Voltaje de salida, pues corriente por resistencia. Ahí tenemos el reemplazo, y por último tenemos que el voltaje de salida es la corriente continua multiplicada por la resistencia más 1 sobre 2 FC. Eso lo podemos resolver analíticamente con un ejemplo en este circuito o en el circuito anterior. Fíjate lo siguiente: aquí tenemos B igual a 12 seno omega t, o sea que B máximo es 12. La frecuencia 60 Hz, R 10K, el condensador 20 microfaradios. Entonces, según esto, vea, voltaje máximo es 12. Aplicamos la fórmula, aplicamos los valores de 10K más 1, 2 por F, que es 60, por C, que es 20 microfaradios, o sea 20 10 a la menos 6, y eso nos da 10.416 por el valor de la corriente. Ahí podemos despejar la corriente, que entonces B máximo sobre este valor, y nos queda que la corriente es 1.15 miliamperios. Por lo tanto, el voltaje de corriente continua a la salida nos da 11.5 voltios. Vean la importancia de colocar un condensador para filtrar la señal. Antes teníamos un voltaje de corriente continua. En este caso, veamos el simple. Un voltaje de corriente continua da tan solo 3 voltios. Y le agregamos el filtro, o sea el condensador, y el voltaje de corriente continua se nos sube a 11.5, a una entrada, claro, una entrada de 12 voltios. Entonces fíjense que ya el filtro coloca un voltaje de salida casi muy parecido al voltaje que le entra, o sea, ya está rectificando. Sí, a la rectificación completa que teníamos antes les agregamos el capacitor. Fíjense que como ahora ya la señal es más junta, ya aparecen ambos ciclos, entonces la descarga es mínima, El voltaje de BSUA es más chiquito, es la mitad, sobre 12 FC. Es mucho más importante este filtrado que el anterior. Ahora miremos lo que es regulación. El elemento semiconductor en electrónica que se usa para regular una señal es el diodo Zener. Es un regulador. Y el diodo Zener tiene la propiedad de que a un determinado voltaje, el voltaje es constante. Fíjese que esta es la característica de este diodo Zener, que nos dice que el voltaje del diodo es una constante. Este voltaje del diodo se sale de que el diodo Zener tiene su circuito equivalente tal como lo tiene el diodo común y corriente. El diodo Zener tiene su voltaje Zener, B sub Z, y también tiene su resistencia RZ. Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito de esta forma, tenemos que reemplazar el diodo Zener por su equivalencia. Aquí tenemos ya el Zener reemplazado por su equivalente, que tenemos una resistencia en serie 100 ohmios, la carga. Vamos a calcular el voltaje de salida. Fíjense que este voltaje de salida es igual a este voltaje si se multiplica por esa RZ y Z, y ahí reemplazamos los valores y nos da que el voltaje de salida es 10.1. Entonces fíjense que el voltaje de salida es 10.1 y es muy parecido al voltaje Zener. Por eso se caracteriza ese voltaje del Zener. El Zener tiene también su corriente,
el Zener tiene una resistencia también, y aquí tenemos una corriente de carga, o sea, esta corriente que va a pasar por esta carga de acá. Si nosotros tenemos entonces esa característica del diodo Zener, vamos a encontrar cuánto vale el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es, ojo, es este voltaje que hallamos V0 más RS por esa corriente, ¿cierto? Donde esta corriente es igual, esta corriente entra a este nodo, es igual a I0 que va por aquí más IZ que va por acá. Miren, y ese es I0 más IZ. Por lo tanto, el voltaje de entrada es este voltaje que ya lo llamo, nos dio 10.1 más 100 que multiplica a esta corriente RS que nos dio 20 miliamperios. ¿Por qué 20 miliamperios? Porque decimos que IS es IZ más I0. IZ nos da el problema que es 10 e I0 nos dice que también es 10, o sea que esa suma nos da 20 miliamperios que están aquí. Por lo tanto, el V sub I es de 12.1 voltios. Observen que entonces entra un voltaje aproximado de 12 voltios al Zener y el Zener lo saca a 10 voltios porque conseguimos un Zener de 10 voltios. Esa es la gran propiedad que tiene el diodo Zener, que grandes variaciones de voltaje de la entrada, entonces el Zener lo que hace es regularlo y produce una salida casi constante, podemos decir, cuyo valor de voltaje de salida es igual al voltaje del Zener. En este caso es un Zener